Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente a esta reunión de jóvenes. Los invito a leer en el libro de Romanos, en el capítulo 5. Romanos 5. Romanos 5 y el versículo, vamos a leer del 1 al 11. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Quedémonos ahí en el 10. En la sabiduría popular hay un dicho que dice: con amigos así no hace falta enemigos. ¿Sí o no? ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Lo han dicho? ¿O lo han usado hacia alguien? Uno tiene ciertas expectativas respecto a cómo debería comportarse un amigo, ¿no es cierto? Y tal vez la expectativa más básica es que ese amigo no haga contra ti nada que tú no desearías que te hagan. En un mundo ideal, ¿no es cierto? En un mundo ideal. Pero resulta que las circunstancias de la vida nos van mostrando, por supuesto, la naturaleza de las personas. Y yo creo que cada uno de nosotros ha podido experimentar que la maldad existe, que la traición existe, que, en fin, un montón de hechos que uno no esperaría de un amigo ocurren. Tú podrías haberla sufrido, tú podrías haberlo hecho contra alguien, eso ya es asunto de cada uno y de su conciencia. Pero mi idea en esta tarde es ver en este pasaje que la amistad y la enemistad desde una perspectiva de personas comunes y corrientes, como somos nosotros, pero desde una perspectiva, podríamos decir, horizontal, pero desde ahí partir también a un plano más vertical, de la amistad o de la enemistad con Dios, con una persona divina. Y para eso vamos a ver solamente dos puntos. El primero, que es la enemistad, y el segundo, que es la amistad. Y junto con la amistad, la reconciliación. Y luego con eso vamos a volver a este versículo para poder entender cómo se relacionan y en qué, por supuesto, nos afecta y nos interpela a cada uno. Partamos por lo primero, la enemistad. Probablemente cuando ustedes escuchen la palabra enemistad, se les venga a la mente alguien con quien hayan peleado alguna vez. Yo creo que todos hemos peleado con alguien, ¿sí o no? Y al escuchar enemistad, es bastante probable que nuestra memoria se agite recordando esos momentos. Quizás incluso puede ser esta semana o este día. Tal vez alguno tuvo algún problema con el chofer de la micro o con quien se encontró por acá. Vaya a saber uno. La forma más básica de enemistad es el desacuerdo, ¿no es cierto? Basta con pensar en las noticias que, queriendo o no queriendo, habremos escuchado a lo largo de esta semana. No importa la semana que lo escuches, cualquier semana.
para ver, por ejemplo, a los políticos o la gente de la farándula peleando entre ellos de forma muchas veces muy poco civilizada y algunas veces incluso de forma derechamente destructiva, y que para esto recurren a un andamiaje completo de mentiras, engaños, etc. Esta forma de desacuerdo, podríamos decir que hasta le niega al otro el derecho a existir. A ese nivel de incivilización uno puede ver en su entorno, en la noticia, en donde sea. Pero tal vez el mejor ejemplo que nosotros encontramos de esto en la Biblia es el caso de los enemigos del Señor, y particularmente en los momentos antes de su muerte. Al recorrer un poco los evangelios, vemos, por ejemplo, que los escribas y los fariseos ponen a prueba numerosas veces al Señor, intentando encontrar alguna frase suya, algo en que pueda equivocarse para encontrar con qué acusarlo. Evidentemente, ellos fracasan de la forma más miserable, porque el Señor es Dios mismo encarnado, tiene una sabiduría infinita y conoce las intenciones de los corazones de ellos antes que ellos incluso puedan pronunciar las palabras. Es decir, no había forma que lo pudieran pillar, pero eso no los desanimaba y seguían intentándolo. Cuando ya se dan cuenta que no es posible pillarlo al Señor en decir algo que sea condenable, vemos que en los evangelios se relata 2 días antes de la Pascua se juntan todos los escribas, los fariseos, los ancianos del pueblo, para ver cómo prenderle por engaño y matarle, como dice en Mateo 26 y Marcos 14. Sin embargo, ese prenderle por engaño y matarle, ellos tienen la salvedad de que no sea durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Lucas 22 nos aporta otro datito, que es cómo Judas Iscariote aparece, pero estratégicamente, a esta gente que se estaba reuniendo con estas malas intenciones, para ofrecerse a entregarlo. Y luego Juan 11 ahonda un poco las conversaciones que tuvieron esos enemigos para llegar a armar el complot en contra del Señor. De hecho, Juan 11 es un capítulo que igual muchos de nosotros hemos escuchado, incluso se han hecho varias series acá en esta misma asamblea acerca de ello, porque relata la muerte y la resurrección de Lázaro, ¿no es cierto? Y en ese capítulo leemos en el versículo 47, no es necesario buscarlo, que entre este grupo de gente reunida para complotar en contra del Señor, dicen, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y el 48 agrega, si lo dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Todas estas cosas se relatan a lo largo de los 4 evangelios, hablando de estos enemigos del Señor, justo en el momento antes, o en el momento, en los días previos, que lo llevaron a la cruz. Y vamos deteniéndonos brevemente en cada punto. En primer lugar, en la enemistad hay engaño. No vemos al otro con la dignidad que merece o con la dignidad que tiene, sino que cualquier medio es válido para verlo caer. Cualquier medio es bueno. Testigos falsos, en el caso como fue el Señor. Testigos que incluso, como su testimonio era falso, no lograban ponerse de acuerdo entre ellos para poder acusar al Señor cuando estaba siendo examinado. Juicios arreglados, pacto incluso con otros enemigos como Roma. Es decir, de qué forma los sacerdotes van ante las autoridades de la época para que ellos intervengan en contra del Señor. Y bastante mal les fue en todo caso a los judíos con Roma, porque esa destrucción del lugar santo y de la nación que tan sentidamente hablaban los sacerdotes, los escribas, los fariseos, vino muy poco tiempo después, en el año 70. Recordemos que esto ocurre en el año 33, la crucifixión, la muerte del Señor, y el año 70 la ciudad de Jerusalén, el templo, son arrasados. Es decir, pudo haber habido mucha gente que vio con sus propios ojos al Señor y después vio con sus propios ojos la ciudad caer. De la enemistad hay engaño. En la enemistad, en segundo lugar, hay asesinato.
Juan en la primera carta dice que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y el fin último de una enemistad está en la muerte del otro. Ese es el fin último. Como dice Juan, repito, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Una enemistad bien cultivada, bien mantenida, bien nutrida con odio día a día, por supuesto que busca, en último caso, que el otro se muera, porque no hay reconciliación posible. En la enemistad hay asesinato. En la enemistad también hay miedo. Los judíos querían engañar y asesinar, pero sin sufrir las consecuencias de sus actos. Ellos sabían bastante bien que eso estaba mal, pero por temor al pueblo no querían hacerlo durante la fiesta para que no hubiese alboroto. Ese alboroto se les podría a ellos volver en contra, y eso por supuesto que no lo querían. La mejor forma de que nadie te pille haciendo maldades es no hacer maldades. Fácil. Sin embargo, cuando eso no es opción, aparece inevitablemente el miedo a las consecuencias y el deseo por ocultar las consecuencias que esos actos pudiesen tener. En la enemistad entonces hay miedo. Y en cuarto lugar, por último, en la enemistad hay codicia. Judas vende a Jesús por plata para aumentar su patrimonio. Los judíos quieren matarlo para poder conservar su patrimonio o su dignidad, para no perder algo que ellos creen tener. Pero, ya lo dicen también los evangelios, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Poco provecho le sacó Judas a su plata. Poco provecho. Así como poco tiempo más duró el sacrificio continuo en el templo y todo aquello que los judíos con tanto celo pretendían conservar. Resumiendo entonces este ejemplo que hemos dado acerca de la enemistad en cuanto a los enemigos del Señor, podemos decir que con amigos así no hace falta enemigos. Por supuesto que yo creo que Judas Iscariote debe ser el símbolo, pero más simbólico, universal, de este dicho: con amigos así no hace falta enemigos. Estuvo acompañando al Señor por años. Lo escuchó enseñar, vio sus actos, asistió a los milagros, vio todas las señales, sobre todo vio de qué manera la sabiduría de Dios era desplegada en medio de los hombres. Él vio todo eso, la plenitud de la deidad, contenido en un cuerpo humano, pero con un poder y unas palabras que nadie podía ignorar. ¿Acaso el Señor le hizo algo malo a este hombre, a Judas Iscariote, que mereciera o que se ganara la tradición, que se justificara su actuar? ¿Habrá hecho algo el Señor en contra de él o en contra de cualquiera de los que fueron sus seguidores? Por supuesto que no. ¿Por qué entonces ocurrió esto? ¿Por qué con amigos así? ¿Para qué enemigos? El engaño, el asesinato, el miedo, codicia son algunas, solamente algunas, de las manifestaciones que hay en nosotros como seres humanos, manifestaciones de algo con lo cual cada uno de nosotros ha nacido y que se activa toda vez que las circunstancias aprietan una tecla específica, una tecla precisa. Todo eso es signo de una enemistad que corresponde al pecado, a ese pecado original con el que todos hemos nacido. En el contexto de lo que estamos hablando en este pasaje, podemos decir que el pecado es ver a Dios como un enemigo. Así de drástico. No es ver a Dios como un amigo, como Señor, como el Creador. Es ver a Dios como un enemigo. Ver a Dios como alguien con quien no estamos para nada de acuerdo. Ver a Dios incluso como un obstáculo. Un obstáculo que me priva de tener lo que yo quiero. Judas fue amigo del Señor hasta que un día dejó de serlo. ¿Será que Judas fue un amigo que tuvo un pequeño desliz, un error sin querer, pero que la amistad siempre estuvo, que sea real?
o más bien que nunca fue realmente un amigo, siempre fue un enemigo latente, que en todo el tiempo que pasaron juntos, el pecado en él estuvo latente, esperando esa ocasión para poder emerger y operar. En ese sentido, tú y yo, cada ser humano en esta tierra, nacemos siendo un enemigo de Dios, en esa misma condición que en Judas se manifestó hasta ese nivel. Cada uno nace en esa condición. Y al igual que Judas Iscariote, a veces incluso podemos ser toda la vida bastante amigables, muy amigables, buenas personas, hasta que vemos algo que codiciamos. Buenas personas como los escribas o los sacerdotes, hasta que vemos en riesgo nuestra posición. Buenas personas, hasta que nuestra vista está completamente nublada o dirigida a aquello que nosotros deseamos. Sea lo que sea, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la gloria de la vida, sea lo que sea. Cuando el deseo por lo placentero o lo codiciable o la posición social o lo que sea, se hace la única voz que nosotros escuchamos, el pecado se manifiesta en toda la variedad de injusticias que cada uno sea capaz de cometer, de acuerdo con el lugar donde está, la edad que tiene, lo que sea. Uno puede desplegar una variedad de injusticias tremenda cuando está poniendo su deseo como el único destino. Así somos nosotros enemigos de Dios. Este primer punto de enemistad. El segundo punto, más breve, es acerca de la amistad de la reconciliación. Hemos visto la enemistad de una perspectiva terrenal, caracterizada por el pecado, ¿no es cierto? Pero ¿cómo es la enemistad desde la perspectiva de Dios? ¿Será lo mismo? ¿Podrá tener esos mismos componentes que hemos descrito en estos pasajes? Obviamente que no. Dios no codicia nada porque Él es dueño del universo. ¿Qué podría codiciar? ¿O a quién podría tenerle miedo si es el creador? Dios no tiene por qué engañar a nadie porque su palabra es verdad, y más aún, con su palabra incluso Él creó el universo. Él dijo, sea la luz fue. Y quizás lo más importante, Dios no asesina por odio, sino que busca la reconciliación. Romanos 8:7 explica que los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Esos designios de la carne, es decir, el pecado, hace que cada persona nazca, como hemos dicho, siendo enemiga de Dios, por defecto. Y Dios confirma esa enemistad de quienes quieren insistir en seguir siendo sus enemigos, alejándose de ellos y alejándose eternamente. A eso la Biblia le llama el infierno, a la eterna separación entre Dios y las criaturas suyas que no lo ven a Él como Dios, sino que lo ven como un enemigo. Pero ¿qué dice nuestro pasaje, no es cierto? Volviendo a Romanos 10, siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Dios ha ordenado la tierra de tal forma que Él no quiere enemistad con sus criaturas. No quiere enemistad con sus criaturas. Nuestro pecado nos hace enemigos de Dios. Nacemos siendo pecadores. Son dos verdades. Pero ese no es el final de la historia. Ese es solamente un comienzo. Y es el comienzo que cada uno de nosotros tiene. Volvamos desde el 6. Sí, volvamos leyendo desde el 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El Señor Jesús, a su tiempo, vino al mundo a morir en la cruz. A su tiempo, al tiempo en que de todo el transcurso de la historia de la humanidad, Dios determinó
que era el momento preciso en que debía hacerlo. Con esa muerte, ¿qué hace el Señor? Lo que hace es cargarse, echarse encima en un solo momento, en un solo instante, en una sola escena muy cargada de significado, muy intensa, toda esa separación eterna. En un instante, todo ese infierno que merecemos nosotros, los seres humanos, al declararnos enemigos de Dios. La consecuencia lógica del pecado nuestro es la ira de Dios, es el infierno. Que Dios aparte su rostro de nosotros, pero Dios no apartó de nosotros su rostro, sino de su Hijo, que toma nuestro pecado y sufre esa condenación en la cruz, para que nosotros no pasemos por eso. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Muchas veces nosotros entendemos mejor las cosas comparando conceptos opuestos. Entendemos la oscuridad como la ausencia de luz, o el frío como la ausencia de calor, como acá que tenemos apagado el aire, así que hace frío. No debe estar muy distinto afuera. Pero ¿qué será lo que falta o contra qué podemos oponer la enemistad? ¿Qué será lo que falta cuando hay enemistad? Una posible respuesta es vida, porque la enemistad es incompatible con la vida. La enemistad es incompatible con la vida. En el caso de la perspectiva terrenal que nosotros vimos en estos enemigos del Señor, era incompatible con la vida del Señor mismo. Todas sus acciones estaban orientadas a matarlo, viéndolo a Él no como Dios, sino como un hombre, y un hombre contra el cual ellos habían declarado la guerra. Eso es de la perspectiva terrenal. Desde la perspectiva divina, la enemistad de Dios hacia nosotros pasa por un alejamiento a causa del pecado. La enemistad con Dios es incompatible con la vida, porque es incompatible con la presencia misma de Dios. Y ahí el infierno. ¿Qué será lo que falta entonces cuando hay enemistad? Una posible respuesta, como hemos dicho, es vida. La vida es incompatible con la amistad. No, la enemistad es incompatible con la vida. El Señor Jesús muere, pero no se queda muerto. Él resucita. Y esa resurrección es clave para nosotros. Porque el sacrificio que genera reconciliación ahora pasa a ser una fuerza que nos da vida. Un espíritu que vivifica. Y todo aquel que cree en el Hijo tiene vida. Y es sellado con ese Espíritu Santo de la promesa que se manifiesta desde ahora, desde este plano terrenal, pero que se proyecta en plenitud hacia el futuro. Y se manifestará con toda gloria en la eternidad. ¿Cómo ser salvo entonces por esta vida? ¿Cómo disfrutar entonces de esta reconciliación? Creyendo en el Señor, como Hijo de Dios, como alguien que viene al mundo a morir para evitar que pecadores como tú y yo siguiéramos siendo enemigos, siguiéramos muertos, siguiéramos privados de la vida. Y para eso es evidente que el primer paso es reconocerte tú mismo, tú misma, como pecador. Reconocer esa condición en la que hemos nacido y que se manifiesta a lo largo de nuestra existencia. Al escuchar la historia de Jesús, por ejemplo, no pretendas identificarte con aquellos que estaban llorando su muerte bajo la cruz, sino más bien con los centuriones que estaban ahí apresándolo, despreciándolo, golpeándolo. Sé honesto, sé honesta. Y entiende con quién debes identificarte en esa escena. A Dios, por supuesto, no le puedes mentir. Y no es bueno tampoco hacerlo, ya que las consecuencias de esto son un alejamiento infinito. Todos somos enemigos de Dios. Solo falta que el tiempo lo haga manifiesto cuando las circunstancias nos presionen. Cree en Jesús, reconoce que lo necesitas y no vas a ser un esclavo de las circunstancias, sino que vas a tener dentro tuyo una vida que te permitirá
efectivamente vivir. Y no solamente aquí, sino que de aquí a la eternidad. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque tú enviaste al mundo a tu Hijo a reconciliar. No había vida, no había armonía, no había paz entre la humanidad y su Creador. Pero Padre, tú enviaste a tu Hijo a poner todas las cosas en orden. En tu misericordia, tú no destruyes a tus enemigos, sino que les das la oportunidad de reconciliarse. Y nos has dado esa oportunidad a cada uno de nosotros. Muchos la hemos tomado y te agradecemos. Y esa gratitud que hay en nuestros corazones es algo que no acabará. Y te rogamos, Padre, de que aquellos que no se han reconciliado, que puedan examinar también su corazón y que puedan en lo íntimo volverse a ti, que puedan en su conciencia reconocerse y conocerte. Que seas tú, Padre Santo, obrando en cada corazón. Te agradecemos esto, Padre, y también agradecemos estos alimentos que tú has dispuesto y que nosotros nos vamos a servir. Gracias te damos, Padre, que damos en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.